La procesión se recoge en la estrechura de la calle, proporcionando al cortejo aires de otro tiempo, y situándonos en una especie de tiempo fuera del tiempo, en el que lo permanente es el sentir de las gentes que acompañan a la venerada imagen, que en Cieza representa lo que es verdad humana universal, el consuelo ante las aflicciones de la vida, el consuelo de saber que ante la inseguridad del destino final de cada ser humano, la fe en el Cristo puede comportar una esperanza, y en esa esperanza, indudablemente, hay consuelo. Era lo que movía a los nominianos San Manuel Bonomártir a predicar con fe inconmovible y sin resquicios aquello en lo que no creía. Lo hacía por amor hacia los demás, porque pensaba que la fe nos hace felices y porque él mismo sabía hasta qué punto no tenerla nos puede hacer desgraciados. Bartolomé Marcos Carrillo, pregón de la Semana Santa de Cieza, 2002. Reverendo señor párroco de Nuestra Señora de la Asunción, ilustrísimo señor alcalde, señor presidente de la Junta de Hermandades Pasionarias, señor nazareno del año, señora presentadora de la Semana Santa de Cieza, excelentísimo señor diputado del Congreso, ilustrísimo señor consejero regional, señoras y señores miembros de la Corporación Municipal, señoras y señores presidentes de las cofradías ciezanas, hermanos en la fe y nazarenos todos de Cristo. ¿Cuántas perspectivas ofrece la Semana Santa de Cieza, conjugada por infinidad de aristas en su componente artístico, religioso y costumbrista, que hacen de ella una realidad inscrita en el acervo existencial de los ciezanos como nexo común y compartido, instaurado en el imaginario colectivo como estandarte del pueblo de Cieza y de sus gentes? Una misma realidad, contada y cantada con voz propia por testigos de excepción que, ligados a Cieza por sangre o amor a esta tierra, han venido enriqueciendo con sus glosas nuestras tradiciones pasionarias, pulsando y retratando, desde su ángulo particular, todos y cada uno de los mágicos y casi milagrosos momentos que en el transcurso de los tiempos han venido modelando la más ancestral de nuestras tradiciones hasta dotarla de su propia e inconfundible identidad. Hoy es esa fe a la que aludía en su pregón nuestro añorado Bartolomé Marcos la que aventa la voz que hoy nos congrega. Una voz anclada en sólidas creencias cristianas y esparcida por el afán de servir a los demás, la de don Manuel Verdú Moreno. Una voz que sonó por primera vez un 4 de abril de 1976, que encontró calor en el seno de una familia humilde y católica y halló eco en la parroquia del Cristo del Consuelo, del que nuestro pregonero es profundamente devoto. Fue precisamente a los pies del Cristo donde comenzó a fraguarse una vocación que le conduciría a entrar al seminario a la edad de 21 años. Licenciado en Teología por la Universidad Católica de Valencia, en el año 2004 es ordenado sacerdote y desde entonces ha venido ejerciendo diversos cargos y responsabilidades. Coadjutor en Molina, párroco en distintos enclaves de la geografía murciana, vicario episcopal del campo de Cartagena y Mar Menor o rector de los seminarios Mayor de San Fulgencio y Menor de San José. Su labor también ha traspasado las fronteras regionales, habiendo sido designado delegado diocesano de Pastoral Juvenil durante la Jornada Mundial de la Juventud de 2011 y conciliario de Acción Católica entre 2014 y 2018. Hoy es párroco de Nuestra Señora del Rosario de Torre Pacheco. Con todo, Manuel siempre tuvo a Cieza en su memoria y en particular a su Semana Santa, en la que, por mediación de su padre, dio sus primeros pasos al abrigo de una túnica morada en la remolacha de los Dolmis para posteriormente desfilar en su juventud como penitente del Cristo del Consuelo. Amante de nuestras procesiones, acude a Cieza para contemplarlas siempre que sus responsabilidades se lo permiten. Señor, aquí estoy, llévame donde quieras, pero ven tú conmigo, reza el lema de su ordenación sacerdotal. Él te trae hoy ante tu pueblo, ante los tuyos, para proclamar a los cuatro vientos, desde el ambón de esta basílica, ese milagro que está próximo a acontecer y que a todos nos une. Señoras y señores, es para mí un orgullo dar paso al pregonero de la Semana Santa de Cieza 2026, don Manuel Verdú Moreno.
Ciezanos y ciezanas, no tengáis miedo de recibir a Cristo, de aceptar su voluntad. Abrid de par en par las puertas a Cristo. Él sabe lo que hay dentro del hombre, solo Él lo sabe. Buscad a Cristo, mirad a Cristo, vivir en Cristo. No tengáis miedo de mirar al Señor. ¿Qué veis? Mirad al Señor con ojos atentos y descubriréis en Él el rostro mismo de Dios. Jesús es la palabra que Dios tenía que decir al mundo. Es Dios mismo que ha venido a compartir nuestra existencia. Su signo es la cruz. Llevadla por el mundo como un signo del amor del Señor Jesús por la humanidad. Y anunciad a todos que solo en Cristo, muerto y resucitado, podemos encontrar salvación y redención. Con este elenco de palabras, mejor, de mensajes del gran pregonero, que para muchos fue San Juan Pablo II, alzo hoy mi voz al inicio de este pregón de la Semana Santa de Cieza para anunciaros, para pregonaros el mensaje que cada día, cada noche, hombres y mujeres con un corazón grande han pregonan y pregonarán con su buen hacer en cada procesión. Un mensaje que nos ha sido revelado, pero un mensaje que ha sido transmitido también por todos los que desde años inmemoriales comenzaron por las calles de Cieza a procesionar las imágenes que hoy, contemplándolas, nos ayudan a abrir un poco más el corazón al Señor. El mensaje del amor, de la historia de amor más grande jamás contada. Un amor que llega a nosotros desde la cruz, pero un amor que se sigue viviendo en las cruces de muchas personas en la actualidad. Don José Antonio, hermano sacerdote, que hoy, una vez más, abres esta iglesia, la iglesia a todos los ciezanos, a mí, para permitirme elevar la voz en este anuncio del que, como tú bien sabes, hemos sido constituidos mensajeros. Gracias por tu servicio a la Semana Santa, por acompañar sueños, por velar oraciones y por sostener la fe de los que te han sido confiados. Un saludo cariñoso a los que habéis confiado en mí para encargarme esta noble misión que hoy desarrollo. A toda la Junta de Hermandades Pasionarias de Cieza, con su presidente Joaquín Gómez a la cabeza. A todos los presidentes de las 18 cofradías que componen la Semana Santa ciezana. Gracias por vuestra dedicación. Gracias por dejaros tocar por el Espíritu Santo, porque, aunque a veces no seáis conscientes, Él está, Él guía y Él hace capaz más allá de nuestras capacidades o incapacidades, más allá de nuestros límites. Solo hay que decirle con el salmista: aquí estoy para hacer tu voluntad. Así, vuestra tarea se hará servicio, vuestro esfuerzo no quedará sin recompensa. Un saludo cariñoso también a la presentadora de la Semana Santa de este año, doña Begoña Ortega Cano, y al nazareno del año, don Enrique Centeno. Las procesiones son el signo de una cultura cristiana que ha sabido poner las bases de la civilización y el progreso del que hoy podemos disfrutar en nuestro pueblo y en nuestra nación. Un humanismo cristiano que nos ha construido y que nos ha ayudado a entender la vida, a vivir la vida y a ofrecer la vida de manera distinta a como lo hubiéramos hecho sin reconocer en Cristo al amor. Por eso quiero saludar afectuosamente a nuestro alcalde, don Tomás Rubio, y a toda la corporación municipal, a los distintos representantes políticos. Gracias a todos por permitir, por apoyar y por velar para que el Evangelio de la civilización del amor siga desfilando por las calles de nuestro pueblo, como lo hizo ayer, como lo hará hoy y como estoy seguro lo seguirá haciendo mañana. Gracias a mi familia, a mis hermanos, Antonio, Mari Carmen, Chimo, a mis sobrinos, pero de manera especial a mis padres, a mi madre Ana, por encarnar la vivencia del amor que hoy quiero pregonar.
Recuerdo cuando llegaba Semana Santa, que nos ponías los mejores atos y nos llevabas a las procesiones de la mañana a la Plaza de España, para verlas en las sillas que ya previamente habías colocado. Y a mi padre Joaquín, que fue el primero que me acercó a los dormis, donde él, con un nutrido grupo de amigos, vivían con pasión cada procesión. Allí, en los dormis, viví mi primer acercamiento a la Semana Santa de Cieza. Y con esta marcha de fondo nos movemos a la alegría de un comienzo, al inicio, a coger nuestras palmas y vestir un año más nuestras túnicas, porque Cristo viene, porque Él llega y yo ahí quiero estar. Y con esta ilusión, expresión del corazón, permitidme ahora hablaros de una mujer. Una mujer que también vivió un nuevo comienzo en su vida, un encuentro inesperado, un kairos, un momento preparado por Dios para rescatarla y hacerla vivir desde el amor. Era mediodía, el sol caía con fuerza sobre la tierra reseca de Samaria. Una mujer se acercó al pozo de Jacob con el cántaro vacío, como había hecho tantas veces. Iba sola, quizás para evitar miradas, quizás para no escuchar palabras que ya conocía de memoria, palabras de condena, palabras que excluían, palabras que hundían y mentían. Ella no buscaba nada extraordinario, solo agua para saciar una sed cotidiana, y sin embargo, sin saberlo, aquel día no era ella quien iba al pozo, era el pozo el que la estaba esperando a ella. Allí estaba Cristo, sentado, cansado del camino, aguardando, no por casualidad. La esperaba a ella, a esa mujer concreta, con su historia, con sus heridas, con su sed más profunda. Y bastaron unas pocas palabras: dame de beber, para que se produjera el milagro del encuentro. Porque cuando Cristo habla al corazón del hombre, nada vuelve a ser igual. Aquella mujer llegó con un cántaro vacío y se marchó con el corazón desbordado. Llegó buscando agua y se encontró con la vida. Llegó sin esperar nada y descubrió que Dios la conocía entera y aún así la amaba. Era la hora sexta. Era la hora del encuentro para ella. Era el momento del cambio para ella. Era el momento de encontrar la vida que tanto le había sido negada. Era el momento del amor. Cristo estaba allí, esperándola, esperándote. Y ese era su momento, esa era su hora, la hora del encuentro, tu momento. Qué bonito entender así, hermanos, nuestras procesiones, como la hora del encuentro, como el momento en que Cristo nos espera en el pozo, porque quiere encontrarse con nosotros, porque quiere encontrarse con todos aquellos que en cada procesión le abran el corazón. Pueblo de Cieza, no tengáis miedo de recibir a Cristo. Abrid de par en par las puertas a Cristo. Él sabe lo que hay dentro de vosotros. No tengáis miedo de contemplarlo a su paso y dejaros afectar por el amor. Solo Él sabe lo que os tiene preparado. También hoy, en esta Cieza nuestra, Cristo sigue esperando, no junto al pozo de piedra, sino en cada imagen que recorre nuestras calles, en cada nazareno penitente que avanza en silencio, en cada imagen de la Virgen que, envuelta en lágrimas, nos ofrece su presencia maternal, en cada cruz alzada entre la multitud, entre los indiferentes y los que la miran y se dejan mirar. Cristo sale al encuentro del que mira desde la acera, del que observa con curiosidad, del que contempla con fe,
del que carga con su propia sed interior sin saber siquiera cómo nombrarla. Por eso, hermanos, amigos, hoy las procesiones tienen sentido. Hoy las procesiones son necesarias, porque son el Evangelio que quiere ser escuchado. Pueden ser ese primer anuncio que muchos hermanos esperan recibir. Las procesiones hoy pueden ser puente entre la uniformidad en la que muchas veces encorsetamos la vivencia de la fe y la diversidad, entre la religión y la secularidad, entre lo sagrado y lo profano, entre quien se siente lejano y el Padre que, oteando el horizonte, vela por su regreso. Las procesiones pueden ser puente entre los que están y los que, en ocasiones, con nuestra tibieza, no hemos necesitado que estén. Qué bien resuenan hoy aquellas palabras del Papa Francisco y qué contribución más grande para hacerlas resonar pueden ser nuestras procesiones. En la Iglesia caben todos, todos, todos. Nuestras procesiones van y tienen que ir cada vez más allá de la simple representación. Tienen que ser una expresión profunda de fe. Ser miembro de una hermandad no debe ser solo un acto voluntarista por nuestra parte, sino debe implicar un compromiso de fe. Primero, con uno mismo, pues ese encuentro con Cristo, que es inicio de tu fe, te llevará a bucear tan dentro de ti mismo que allí te podrás descubrir. Pero también esa vivencia de la fe te llevará a vivir con esperanza tu compromiso en la Iglesia y en la sociedad, contribuyendo a configurar una sociedad unida por un propósito común, el amor. Buscad a Cristo, mirar a Cristo, vivir en Cristo, nos decía el Papa Santo. Y eso es precisamente lo que hace nuestra Semana Santa, poner a Cristo delante de los ojos del pueblo para que quien quiera, solo quien quiera, se detenga, mire y se deje mirar. Y he de confesar, con humildad, y quizá también con algo de arrepentimiento, que no siempre he pensado así. Que no siempre he creído, con la firmeza con la que hoy os estoy exhortando, que las procesiones pudieran contribuir de manera tan real y fecunda a la acción evangelizadora de la Iglesia. Es verdad que en mi infancia sí participé, como decía al comienzo, en la Hermandad de los Dormis, o en mi adolescencia como penitente del Cristo del Consuelo. Aquella experiencia me gustó, me marcó y me ayudó a acercarme al Señor y a la Iglesia de una forma concreta y muy hermosa. Pero con el paso de los años, quizás por inmadurez, quizás por un deseo sincero, aunque mal orientado, de anunciar a Cristo, llegué a pensar que ese encuentro, que esa fuerza de conversión no podían favorecerse desde las procesiones. Llegué a pensar que podían apartar de la vivencia más profunda de la auténtica Semana Santa, la que celebramos en nuestras parroquias, la que se alimenta en la liturgia, la que nos hace participar de verdad en el misterio que después representamos en la calle. Ese riesgo existe y no conviene olvidarlo. Pero también he aprendido, con los años, con la vida, con el camino compartido, que la evangelización no está encorsetada a mi mirada, ni a mis esquemas, ni a mi forma de entender a Dios, que el Espíritu sopla donde quiere y que el Señor sabe servirse también de la belleza, del gesto sencillo, del paso lento, del silencio de una calle para tocar el corazón de sus hijos. Y ha sido, sobre todo, el acompañamiento de unos hermanos en la fe, de unos amigos eternos, lo que me ha ayudado a reconocer y a valorar que nuestras procesiones son hoy una verdadera oportunidad para que muchos acudan al pozo a beber, que encierran un potencial inmenso como puerta de entrada al deseo de ese algo más que habita el corazón del hombre. Por eso quiero decirlo hoy, aquí, públicamente y con gratitud. Gracias a vosotros, mis amigos, mis hermanos en la fe, a Javi, pregonero emblemático, a Conchica, a Vivi José Ángel, a Abu, a Pascual Yausa, a Cano y Piri, a Eva y Eri, a Mari. Todos vosotros, con vuestro amor incondicional a la Semana Santa de Cieza, pero sobre todo con vuestro deseo sincero de vivirla desde la fe, aunando procesiones y celebraciones, me habéis acompañado en este camino.
Me habéis ayudado a comprender, a purificar y a ensanchar mi mirada, como yo, humildemente, he intentado acompañaros a vosotros en la fe. Me vienen ahora a la memoria tantas celebraciones, tantos momentos compartidos en la ermita, preparando con mimo y con ilusión estos días santos, buscando en 1000 sitios lo necesario para que cada jornada del trigo estuviera cuidada con detalle. Cuántas horas pasadas junto a la hermana Juana, entre telas, cantos, flores, liturgias, horas santas, pascuas juveniles. Quizá todo esto a muchos no suene directamente a Semana Santa, pero creedme, desde ahí se entiende todo. Desde ahí se aprende a mirar las procesiones con los ojos de Dios, porque aprendimos primero a vivir el misterio, para después poder reconocerlo y amarlo cuando sale a la calle. Y cuántas veces, al terminar las celebraciones, bajábamos corriendo para sentarnos en cualquier portal y participar, aunque fuera un instante, de la procesión que pasaba. Qué suerte he tenido con mis amigos. Ellos han ido acercando poco a poco mi corazón a este momento tan nuestro de anunciar a Cristo. Ellos conocen cada paso, cada hermandad, cada imagen, y todavía hoy me siguen hablando con la misma ilusión de escultores, compositores, marchas, de momentos concretos, de detalles que hacen grande nuestra Semana Santa. Gracias, amigos, y 1000 veces gracias. Dios es amor, y quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. En Cieza hemos entendido muy bien la centralidad de este amor y queremos que siga dando un nuevo horizonte a nuestra vida. Por ello, desde muy temprano comenzamos a prepararlo todo para vivir los días centrales en los que representaremos la grandeza de este amor. ¿O no nos prepara para esta vivencia la Hermandad de la Dolorosa, cuando el Viernes de Dolores, en la solemnidad del traslado, nos presenta ya el corazón traspasado de María, que desborda del amor de Dios? O la Hermandad del Cristo del Perdón, que en las vísperas del inicio de la Semana de Pasión nos inclina el perdón de Dios sobre un manto de flores, como si la lava de un volcán fuese descendiendo por las laderas hasta abrasar nuestra mirada. Un perdón que acoge previamente nuestro arrepentimiento, nuestro corazón contrito y nuestro propósito de conversión, la Hermandad de San Pedro, en la noche de su traslado, cuando nos presenta a aquel que 3 veces negó, pero que por 3 veces también amó. Y así, como una preparación del corazón, llegamos al Domingo de Ramos, día de alegría, día de ilusiones compartidas, de esperanza, entusiasmo. El Señor llega, Cristo viene a tu encuentro. No escatima en nada para encontrarse contigo. Llega a la Jerusalén de tu vida para morir y resucitar por ti. Entrega que perpetúa de manera siempre nueva en cada celebración de la Eucaristía. Y el pueblo lo sabe, tú lo sabes. Las calles comienzan a poblarse, los nazarenos con sus colores comienzan a encaminarse todos a su encuentro, por la calle Cadenas, por la Angosto, por la calle Mesones o por el Paseo. Todos con palmas y caramelos, en familia, con amigos, volvemos a encontrarnos, nos ponemos en camino, vamos a su encuentro, la burrica preparada, el estandarte en la cabecera, los instrumentos afinados. Es ya la hora, comienza nuestra Semana Santa. Y en ese comenzar, hermanos, vuelve a suceder lo imposible, porque Jerusalén no es solo una ciudad lejana en el tiempo. Jerusalén eres tú, Jerusalén soy yo, Jerusalén es Cieza entera cuando se abren sus calles para que el Señor pase. Y Jesús entra por la esquina del convento, montado en su burrica, entra humilde, desarmado, sencillo, entra como entran los que aman de verdad, sin imponer, sin obligar, sin forzar puertas. Y ese gesto tan pequeño y tan grande sigue desconcertando al mundo, porque nuestro Dios no avanza aplastando, sino acercándose, no conquista, sino que se ofrece, no exige, sino que espera. Y el pueblo sale a su encuentro como si a las puertas de Jerusalén se agolpasen para formar el santo cortejo. Y la plaza de España se viste de luz, y las calles se visten de celebración.
un pueblo diverso, mezclado, imperfecto. Algunos lo aclaman con fe sincera, otros con entusiasmo pasajero, otros quizás sin entender del todo quién es aquel que llega. Pero todos agitan palmas, todos gritan, todos se ponen en pie: «Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor». Y al verlo, le dejamos entrar en nuestras plazas, pero también en nuestros silencios, en nuestras alegrías sencillas y en nuestras heridas escondidas. Porque el Señor no entra solo en los templos, entra en el hogar donde hay risas y en aquel donde hay preocupación. Entra en el corazón creyente y también en el que duda. Entra incluso en el del que solo ha salido a ver la procesión. Por eso, el Domingo de Ramos no es solo un día de palmas, es una pregunta lanzada al corazón. ¿Dejaremos que Cristo pase solo o caminaremos con Él hasta el final? Hermanos, quien hoy contempla esta entrada en Jerusalén, quien ve avanzar al Señor entre palmas y cantos, está siendo invitado a algo más grande de lo que imagina. Está siendo invitado a acompañar a Cristo no solo este día, sino toda la vida. Porque a Cristo no solamente se le sigue el Domingo de Ramos, sino que hay que seguir avanzando junto a Él, aprendiendo y fortaleciéndonos, adentrándonos en el misterio del amor que se entrega. No dejemos de celebrarlo. Él, estos días, antes de la procesión, te espera. Sin duda, estas líneas que he querido fuesen anuncio, no puedo no convertirlas en nostalgia, en recuerdo agradecido, y lo hago recordando mi infancia, cuando vestido con la túnica de los dormis y los bolsillos llenos de caramelos, con la palma en la mano, acompañaba al Maestro. Pero la liturgia del pueblo, la liturgia que se escribe con los pies en la calle y con el corazón abierto, no se detiene ahí. Porque en Cieza, cuando el eco de los hosanas comienza a apagarse, cuando las palmas ya reposan en las manos cansadas, la tarde empieza a inclinarse. Sucede algo profundamente revelador. El pueblo no se va a casa, el pueblo se queda, el pueblo continúa, el pueblo acompaña. Y así, casi sin darnos cuenta, la alegría primera se hace más honda, el entusiasmo se vuelve silencio y aparece Él, el Santo Cristo del Consuelo. Qué elocuente es ese gesto. Después de aclamar al Rey que entra en Jerusalén, Cieza se pone en camino para acompañar al Cristo que consuela. Como si el pueblo supiera, aun sin decirlo, que el mismo Jesús que hoy entra entre palmas es el que mañana sostendrá el dolor, el que cargará con el peso de nuestras cruces, el que no huirá cuando el sufrimiento llame a la puerta. Porque el consuelo no es evasión. El consuelo verdadero no evita la cruz, la abraza. Y eso es lo que contemplamos en este traslado. Un Cristo que no promete caminos fáciles, pero sí presencia fiel. Un Cristo que no elimina el dolor, pero lo acompaña. Un Cristo que no explica el misterio del sufrimiento, pero lo habita con nosotros. El Santo Cristo del Consuelo no pasa entre palmas, sino entre miradas hondas. No avanza entre gritos, sino entre silencios cargados de sentido. Y en ese silencio, cada uno deposita su propia cruz. La enfermedad, la ausencia, la soledad, la preocupación, el cansancio, la herida que no se ve. Por eso su presencia es necesaria, porque hay dolores que solo pueden ser presentados ante aquel que los conoce desde dentro. Y así, este Domingo de Ramos en Cieza aprendemos algo esencial, que acoger a Cristo es acogerlo entero, Rey y siervo, luz y cruz. Y la cruz del consuelo nos prepara para dejarnos embriagar por su sangre derramada, una sangre que no es derrota, sino vida entregada, amor llevado hasta el extremo. Y será al día siguiente, en la noche del Lunes Santo, cuando la Hermandad de la Magdalena nos lo muestre, recorriendo nuestras calles en oración, en ese Vía Crucis que acompaña al Cristo de la Sangre. Una oración hecha a pasos lentos, silencio compartido y mirada alzada. Una oración que, adentrándonos en el misterio de la cruz,
va marcando nuestras calles como signo del hasta dónde de Dios, hasta dónde es capaz de amar, hasta dónde es capaz de esperar, hasta dónde es capaz de entregarse por cada uno de nosotros. Y mientras la Hermandad de la Magdalena avanza rezando, Cieza entera aprende a caminar con Él. Aprende que esa sangre que contemplamos no clama venganza, clama misericordia, no acusa, intercede, no separa, reconcilia. Recuerdo con cariño alguna vez en la que, ya como sacerdote, fui invitado a rezar el Vía Crucis de la Sangre. Qué emoción más profunda durante todo el recorrido y qué emoción y admiración por los anderos que lo cargan cuando al llegar a la estrecha calle de la Hoz tienen que empequeñecer el paso para que Cristo pueda avanzar con singular belleza ante la admiración de todos los que, con el corazón encogido, lo miramos callados. Y una vez más, Él nos enseña que no le importa empequeñecer su paso si así puede caminar contigo, que el camino de la fe, como el camino de la vida, en ocasiones nos lleva a pasar por aquella puerta estrecha que nos abre a la vida. Y después de haber contemplado en la noche del Lunes Santo al Cristo de la Sangre, la Semana Santa ciezana continúa abriéndonos al corazón del misterio. El Martes Santo nos introduce de lleno en la historia de amor más grande jamás contada, una historia de fe vivida en lo pequeño y para la que el Martes Santo se vuelve verdadero anuncio, porque han sido muchos los ciezanos y ciezanas los que, con una vida sencilla y entregada, han creído que solo el amor de Dios podía poner los cimientos de una Cieza distinta. Una Cieza edificada desde el Evangelio, desde la mano tendida, desde el perdón, desde la acogida, desde la oración escondida, desde la entrega silenciosa de tantas vidas consagradas que han acompañado, formado y sostenido a generaciones enteras. Y desde ahí, desde esta memoria creyente, el Martes Santo se convierte en proclamación, porque esta tarde-noche Cristo es prendido, el Hijo amado es entregado, el inocente es atado, y no para perder su libertad, sino para regalarnos la nuestra. Cieza se congrega a las puertas de la Asunción, se detiene, guarda silencio, contiene la respiración, comienza el prendimiento. Y mientras el «¿A quién buscáis?», resuena en los ecos de una plaza abarrotada, otros muchos ciezanos, ya dispersos por las calles, buscan una esquina, una acera, un balcón, unas sillas y volver a esperar. Esperar, como se espera la fe, sin saber exactamente a qué hora llegará, pero con la certeza de que llegará, con paciencia, con memoria, con ilusión. Y en medio del murmullo contenido y de las conversaciones en voz baja, de los niños que preguntan cuándo viene, de los mayores que recuerdan otros años, aparece por fin el signo que lo anuncia todo, el estandarte de la Junta de Hermandades. Y cuando aparece, Cieza se pone en pie por dentro, porque no anuncia solo que llega una procesión, anuncia que vuelve a pasar ante nosotros el Dios que se deja prender por amor. Y entonces, la noche del Martes Santo se convierte en catequesis viva. La Santa Cena, la oración del huerto, el prendimiento, nuestro Padre Jesús Nazareno y el tercio romano del Santo Sepulcro van desfilando como páginas abiertas del Evangelio. Nos sitúan en aquel día decisivo, día de revelación en la mesa compartida, día de soledad en Getsemaní, día de traición, de huida y de juicio. Pero no para quedarnos en el pasado, sino para traerlo a nuestra vida, para dejarnos interpelar, para abrir el corazón y para preguntarnos muy dentro, ¿qué me quiere decir hoy Cristo al dejarse prender? ¿De qué esclavitudes necesito ser liberado? Y tras haber acompañado al Cristo en su prendimiento, el camino de la Semana Santa no se interrumpe. Al contrario, se hace más íntimo, más personal, más directo al corazón. Y vuelve a resonar como en aquel mediodía junto al pozo la voz del Señor. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, ¿le pedirías tú
y Él te daría agua viva. Aquel día, aquel encuentro era el momento de Dios para la salvación de aquella mujer. Daba igual todo lo vivido, daba igual su pasado, algo nuevo empezaba para ella. Y así, hermanos, el miércoles santo despierta en Cieza para ser también el momento de Dios, el momento del encuentro, el momento de ir con nuestros cántaros vacíos y dejar que Cristo los llene con su agua viva. Y Cieza quiere esta agua, siempre la ha necesitado, siempre ha buscado despertar su deseo y su urgencia. Ya lo hace desde los más pequeños en esa procesión infantil en la que acompañamos a nuestros niños para que aprendan, casi sin darse cuenta, a poner su mirada en el Señor, a reconocer su rostro, a familiarizarse con su paso sereno por nuestras calles. Todavía recuerdo, siendo yo un niño, el comienzo de la procesión infantil con el ángel triunfante de los Dormis, allá por los años 80, cuando jugaba a ser mayor y a hacer orgulloso lo que año tras año veía hacer a mi padre. Qué importante es la escuela del hogar para transmitir lo verdadero. Y tú, papá, en aquel entonces, como en muchos otros, también fuiste maestro. Mi fe comenzaba a aflorar. Y Cieza, ese miércoles santo, sigue despertando el deseo de Cristo cuando, al caer la tarde y asomarse las primeras sombras de la noche, el paso de la samaritana nos introduce de nuevo en el lugar sagrado del encuentro. Y al son de las marchas procesionales, de ese inmenso legado artístico, cultural y de fe que tenemos en nuestra Semana Santa y que han contribuido nota a nota a embellecerla, van apareciendo una tras otra las escenas que nos conducen hasta ese diálogo salvador, porque en cada una de ellas Cristo sigue pronunciando para ti, como entonces a la mujer junto al pozo, aquellas palabras que sostienen la fe. Soy yo el que habla contigo. Soy yo tu Señor, tu salvación, el que quiere acompañarte en el amor. Soy yo el que quiere sostenerte. Soy yo el que quiere de llenar sentido tu vida, tu dolor, tu familia, tu matrimonio, tu vocación, tu servicio, tu entrega. Soy yo. Escúchalo. Escúchalo cuando pase delante de ti la unción de Jesús en Betania y te muestre que el amor verdadero siempre se derrama sin calcular. Escúchalo cuando pase el prendimiento y vuelvas a ver en ese Jesús atado todas las veces que tú también has tenido miedo de confesarlo. Escúchalo cuando aparezca San Pedro, arrodillado, con las manos suplicantes, y en su llanto descubras tu propio arrepentimiento. Escúchalo en la flagelación, cuando sientas que a pesar de todo, Cristo se deja herir porque te ama. Escúchalo en la coronación de espinas, cuando desde el dolor te vuelva a decir, desde aquí, desde tu sufrimiento, yo sigo siendo tu rey. Siente su rostro sereno, su pose tranquila cuando tengas delante de ti en la figura del Ecce-Homo y con su mirada misericordiosa te regale la paz que el mundo no te puede dar. Y déjate tocar por la valentía de la mujer, porque ellas, una y otra vez, han sido faro y testimonio de fidelidad y entrega en la Iglesia y en la sociedad. Cuando al paso de la Verónica, ella te muestre el rostro del Señor y te invite a grabarlo en el lienzo de tu corazón. ¿Estás dispuesto? Porque Él quiere que entiendas que no lleva cuenta de tu mal, que su amor no se ha apartado de ti, que aunque lo veas morir, nunca se cansará de esperar por ti. Y al paso del Cristo del perdón te demostrará sin palabras que para amarte jamás pondrá medida. La Magdalena, con su rostro dulce y herido a la vez, te lo recordará también. Te ayudará a comprender que si a ella la rescató, a ti también quiere regalarte el amor que necesitas para entenderte y para entenderlo a Él. Y permitidme que lo diga desde lo más hondo de mi corazón. Pero cuando aparece el Cristo del consuelo, todo se detiene para mí. Todo el ruido se vuelve silencio. Toda la prisa se hace quietud. Porque el Señor de Cieza, el Señor de mi vida,
de mi corazón y de mi vocación, vuelve a salir al encuentro de todos y cada uno de sus hijos. Él pasa envuelto en el rojo del amor y de la pasión. Avanza al ritmo lento de la ternura, del silencio y del consuelo, y va mirando uno a uno a quienes necesitan ser mirados por Dios. Cuántas lágrimas se derraman al cruzarse su mirada con la nuestra. Cuántas oraciones, cuántas historias, cuántas almas, cuántas vidas de ciezanos y ciezanas cargadas sobre esa cruz. Cuántos rostros suplicantes pude contemplar escondido tras la tela del capuz cuando, como penitente, con la túnica heredada de mi bisabuelo, pude acompañar a nuestro Cristo del Consuelo en el encuentro con su pueblo, en la procesión. Y así, después de haber recorrido las calles de Cieza, dejándonos alcanzar por su mirada, por su voz y por su consuelo, la Semana Santa se encamina a su centro. Llegamos al Jueves Santo y con él se hace vida el misterio, ese que nos recuerda que esta semana no es una semana más. Comienza la tarde del amor, como diría Santa Teresita, donde Jesús ya no nos habla con parábolas, sino con su propio corazón. Ahora ya no solo contemplamos, sino que celebramos, entramos, participamos, porque todo lo que hemos ido viendo, escuchando y acompañando por nuestras calles encuentra ahora su fuente, su raíz y su sentido en la liturgia viva de la Iglesia. Y el Jueves Santo se alza ante nosotros como el día del amor fraterno, el día en que Jesús se inclina y se ciñe la toalla, el día en que se pone de rodillas ante los suyos, el día en que el Señor nos enseña que amar es servir, que ser grande es hacerse pequeño, que reinar es lavar los pies. Y en la intimidad del cenáculo, en el silencio hondo de la noche que se acerca, Jesús se queda con nosotros y en nosotros, pero de manera especial se queda con nosotros en la Eucaristía. Allí sigue hablándonos de amor, de servicio, de entrega y de vida. Y desde entonces, hermanos, ya no estamos solos, nunca estaremos solos. Eso es el Jueves Santo, eso es la Eucaristía, eso es Cristo. Y este día del amor, la Semana Santa de Cieza nos invita a vivirlo con María. Tras celebrarlo en la liturgia, nuestros pasos se unen a los de la Hermandad de los Hijos de María para poner nuestro corazón en las manos de la Virgen. Como los discípulos en aquella noche tan íntima y decisiva, quizás no entendamos del todo lo que Jesús nos confía, pero allí estamos, con Él y muy cerca de la Virgen María, signo de esperanza en medio de la oscuridad de una noche que pronto se tornará amargura, soledad y silencio. Nuestra Señora de Gracia y Esperanza recorre las calles de Cieza para acompañar los silencios y las soledades de tantos vecinos que, sumidos en la noche del dolor, necesitan e imploran la gracia del consuelo, de la fe y de la esperanza. Y por allí desfila ella, con su manto de flores, para cubrir nuestra alma desnuda del cariño y de la ternura de una madre que acoge, acompaña y desde sus brazos nos anima a seguir caminando con fe. Y así, como cogidos de la mano y sin necesidad de palabras, ella, la Virgen, nos adentra en la noche. Y llegan las 12 y comienza la procesión del silencio. Las calles se apagan, Cieza queda a oscuras y en medio de las sombras y de las tinieblas el pueblo entero acude a su encuentro, al encuentro del Cristo de la agonía. Solo Él, sin más luz que la de la noche abierta y la luna llena que corona el cielo de este Jueves Santo. Un Cristo que alza su mirada hacia lo alto, buscando al Padre en el último suspiro, mientras la ciudad, en respetuoso silencio, se convierte en oración. Su paso lento, contenido y sobrecogedor despierta en lo más hondo del corazón el deseo de buscar, de encontrar esa escalera imposible por la que subir para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno. Y que nadie se marche esta noche igual que ha llegado, que el silencio que ahora nos envuelve no se quede en las calles, sino que atraviese la piel y entre despacio en la vida.
porque cuando termine la procesión del silencio, cuando se apaguen los pasos, cuando el Cristo de la agonía haya elevado su última mirada al cielo, no habrá terminado nada, habrá comenzado lo más hondo. Pasamos del silencio de la noche a la entrega de la mañana, del suspiro del huerto al camino abierto de la cruz. Cieza, no dejemos solo al Señor en su agonía, porque quien ha sabido mirar al Cristo de la agonía en la noche del Jueves Santo no puede dar la espalda al Cristo que hoy sale a nuestro encuentro en el Calvario. Y así, después de haber atravesado con el corazón abierto cada jornada, después de haber caminado desde el encuentro hasta la entrega, desde el pozo hasta la mesa, desde el amor servido hasta el amor partido, Cieza amanece en silencio, amanece en Viernes Santo. Y este día no necesita muchas palabras. Este día se comprende de rodillas. Este día se aprende mirando a la cruz. Hoy nuestras iglesias amanecen abiertas porque el Cristo entregado en Getsemaní ha sido durante toda la noche velado, adorado, acompañado. En esos monumentos que en nuestras parroquias han mantenido encendida la llama del amor y de la fe. Y hoy el sol vuelve a alzarse en lo más alto para señalar una vez más para todos los ciezanos y ciezanas la hora del encuentro. El encuentro con tu fe cansada, el encuentro con tu amor herido. Hoy nos vestimos de Viernes Santo, hoy no nos escondemos, salimos en familia, con amigos, al paseo, a la Plaza España, a la calle o en Suceso. Salimos para ver la procesión, para dejarnos encoger el corazón, para volver a escuchar desde la cruz su voz, la voz del amor, la voz de Dios. Hoy aquella mujer de los cántaros no desfila, hoy no aparece en el cortejo, pero hoy su encuentro con el Señor se hace vida en tus búsquedas, en tus heridas. Ahí estás tú, entre luchas y muertes, entre esperanzas y desesperanzas, entre negaciones y traiciones. Ahí estás tú. Y en esta mañana de Viernes Santo, Cieza sube al Calvario. Cristo pasa, delante de ti pasa, dándotelo todo pasa. Pasa el Señor sentenciado para cargar con tu culpa y asumir tu sentencia. Pasa nuestro Padre Jesús Nazareno bajo el peso del madero y bajo el peso de nuestra historia. Pasa el tercio romano, recordándonos que también el poder, la burla y la indiferencia formaron parte de su pasión y siguen formando parte de la nuestra. Pasa el encuentro en la calle de la amargura, donde una madre y su hijo se miran sin palabras y el dolor se vuelve entrega. Pasa la caída y en cada tropiezo suyo reconoces tus propios tropiezos, tus cansancios, tus redenciones. Pasa la Verónica y un rostro desfigurado se queda grabado para siempre en el paño limpio de un corazón valiente. Pasa Jesús en el Calvario, subiendo hacia lo alto, para enseñarnos que el amor siempre termina en lo alto de una cruz. Y pasa el Santísimo Cristo de la Expiración, haciéndote partícipe de su último suspiro, de una entrega capaz de rasgar el cielo y de abrir el corazón de tantos hombres y mujeres que en cualquier calle de nuestro pueblo alzan la mirada y mirándolo a Él aprenden de nuevo a mirar al cielo. Pasa la lanzada que atraviesa su costado y deja brotar para siempre la fuente del perdón. Pasa Santa María Magdalena, la mujer del amor agradecido, la mujer que permanece cuando casi todos se han ido. Pasa el Santísimo Cristo del Consuelo para decirte sin palabras que ni tu dolor, ni tu noche, ni tu cruz le son indiferentes. Y pasa finalmente la Santísima Virgen de los Dolores para enseñarnos que el amor verdadero también sabe permanecer al pie junto a la cruz. Y cuando la tarde se va apagando y la noche comienza a abrazar las calles de nuestro pueblo, Cieza vuelve a salir, vuelve a reunirse, vuelve a acompañar. Es la procesión del Santo Entierro, la noche del gran silencio,
la noche de la entrega consumada, la noche en la que parece que todo ha terminado y sin embargo todo está siendo salvado. Abre el cortejo el Cristo del perdón, porque incluso en la hora de la muerte, el primer anuncio que la Iglesia coloca ante los ojos del mundo es este: Dios perdona, Dios no se cansa, Dios no guarda cuentas, Dios sigue amando. Y a continuación, el descendimiento, el cuerpo del Señor bajado de la cruz con delicadeza infinita, con el cuidado que solo se tiene con quien se ama de verdad. Y aparece la Santísima Virgen de la Piedad, la madre que recibe en su regazo al Hijo muerto, la madre que no entiende pero permanece, y junto a ella el Santísimo Cristo yacente, el Señor que ha entregado hasta el último aliento, el Dios que ha querido atravesar la muerte para que nunca más tengamos que cruzarla solos. Y pasa Nuestra Señora de la Amargura, la mujer fuerte que sostiene la noche, la madre que acompaña el dolor de todos sus hijos cansados y angustiados. Y desfilan las santas mujeres camino del sepulcro, las que no abandonaron, las que no se escondieron, las que siguieron amando cuando todo parecía perdido. Y entre ellas, Santa María Salomé, testigo silencioso de una fidelidad que no necesita explicaciones. Y aparece la Santa Cruz, no como signo o instrumento de muerte, sino como trono del amor, como signo definitivo de hasta dónde es capaz de llegar Dios. Y avanza el santo entierro, y la cama de Cristo, y la piedra parece cerrarse. Y sin embargo, hermanos, esta noche no es derrota, porque el Evangelio también se proclama en la oscuridad, porque la fe se anuncia incluso cuando parece que todo se ha apagado. Y llega San Juan, el discípulo que no huyó, el amigo fiel, la presencia del amor que permanece junto a la cruz cuando todos se habían ido. Y cierra la procesión Santa María de la Soledad, la madre que se queda, la madre que guarda silencio, la madre que sostiene la esperanza cuando solo quedan desesperanzas. Esta es la noche en la que Cristo entera proclama sin discursos que Cristo ha muerto por ti, por tu nombre, por tu pecado y por tu herida, por tu miedo y por tu vida. Esta noche no procesionan solo imágenes, procesiona la certeza de que nadie está fuera del alcance de la misericordia de Dios, de que ninguna cruz es estéril cuando se une a la suya, de que ningún sepulcro tiene la última palabra. Por la mañana hemos subido al Calvario, por la noche acompañamos al Señor hasta el sepulcro, pero lo hacemos con una esperanza silenciosa, con una esperanza que ya es fe, con una oscuridad que empieza a estar habitada, porque el Viernes Santo no es el final del camino, es el umbral. Y cuando termina la procesión del Santo Entierro, cuando el sepulcro parece cerrarse también sobre nuestro corazón, cuando el cansancio vence al cuerpo y la noche se vuelve espesa, Cieza queda en vela, porque todavía hay una palabra por ser anunciada, una palabra que no se proclama con la luz, sino desde la hondura. En la madrugada, casi a oscuras, Cristo desciende a los infiernos. Una procesión desnuda, sobria, sin adornos, como lo es tantas veces nuestra propia noche. Cuando parece que todo ha terminado, cuando ya no hay fuerzas, cuando la derrota parece definitiva, cuando la oscuridad ocupa todo el horizonte, ahí, justo ahí, Cristo sigue actuando. Cuando nosotros creemos que ya no queda nada por hacer, cuando pensamos que todo está sellado, cuando la piedra parece demasiado grande, Él continúa su camino. No se detiene en la cruz, no se detiene en la agonía, no se detiene en el sepulcro. Cristo lucha y vence, y por eso desciende. Desciende a los infiernos, desciende a ese lugar que simboliza todas nuestras muertes, todos nuestros fracasos, todas nuestras historias que parecen no tener salida. Desciende a lo que tú llamas imposible, desciende a lo que tú ya habías dado por perdido, desciende a lo que tú no te atreves a volver a tocar. Porque esta madrugada no es el final, es la antesala de la vida, es el momento en que, sin que lo veamos todavía,
Cristo ya está venciendo a la muerte para hacernos testigos muy pronto del anuncio más grande que jamás escuchará el mundo, que Él vive, y porque Él vive, con Él tú también vivirás. Y después de haber acompañado al Señor hasta el fondo de la noche, después de haber caminado con Él por el huerto, por el Calvario, por el sepulcro, después de haber descendido con Él a nuestros propios infiernos, Cieza aprende ahora el lenguaje más difícil del creyente, el de la espera. Porque terminado el Viernes Santo y apagado ya el último eco de la madrugada, llega el día del gran silencio, llega el Sábado Santo. Hoy no hay procesiones, hoy no hay pasos en la calle, hoy no hay imágenes que salgan al encuentro. Hoy conviene detenerse, hoy conviene guardar el corazón, hoy conviene aprender a esperar, como se espera una promesa. Cieza permanece en vela, no porque no tenga nada que celebrar, sino porque todo está a punto de sucederle. Porque el amor ya ha sido entregado, la muerte ya ha sido atravesada, el sepulcro ya ha sido habitado. Y ahora, en lo escondido, en lo invisible, Dios está obrando. Y cuando cae la noche del Sábado Santo, cuando la oscuridad vuelve a cubrir nuestras plazas, nuestras calles, nuestros templos, la Iglesia no convoca a duelo, convoca a la vida. Es la noche de la Vigilia Pascual, la madre de todas las vigilias, la noche en la que todas nuestras parroquias, como a una sola voz, como una gran orquesta de fe, proclama al unísono el anuncio más grande de la historia. Esta noche no se recuerda, esta noche se celebra, esta noche no se explica, esta noche se canta, esta noche no se llora, esta noche se enciende un fuego nuevo. Y entonces, hermano, todo cobra sentido. La cruz, la entrega, el silencio, la noche, el sepulcro, el descenso, la espera, todo, porque Cristo ha resucitado. Y lo sabremos, lo escucharemos y proclamaremos cuando en nuestras iglesias se entone el aleluya largamente silenciado, cuando el anuncio estalle limpio y nuevo. Cristo vive, y como un eco que no puede quedarse encerrado entre muros, el repique de las campanas de nuestras iglesias lo anunciará todo el pueblo. Es el momento, es la hora, es la madrugada de la vida. Y entonces sí, entonces, cuando el domingo despierte, cuando la luz vuelva a tomar las calles de Cieza, cuando la noche haya sido definitivamente vencida, nuestro pueblo estallará de color y de alegría, estallará de hermandad, estallará de resurrección y de vida. Y desde todos los rincones de Cieza, como ríos que buscan un mismo cauce, irán encaminándose los pasos, ya no en silencio, ya no de luto, ya no de espera. Irá el pueblo entero al encuentro, porque la muerte ha sido derrotada, porque la vida ha vencido, porque Cristo ha cumplido su promesa. Y en la luminosa, vistosa, alegre y profundamente ciezana cortesía, cuando el resucitado se encuentre con su madre, cuando el júbilo se haga gesto, música y abrazo, Cieza proclamará, sin necesidad de discursos, lo que ha sido el hilo secreto de todo este pregón, que el amor es más fuerte que el pecado, que la cruz no tiene la última palabra, que ningún sepulcro puede encerrar a Dios, que ninguna noche es eterna cuando Cristo camina con su pueblo. Ciezanos y ciezanas, todo comenzó en un encuentro y hoy termina con una vida nueva. Por eso permitidme, ya para cerrar este pregón, volver la mirada a lo que desde hace años vivimos con orgullo, el reconocimiento de nuestra Semana Santa como de interés turístico internacional. Y lo es, sin duda, por la belleza de sus procesiones, por la singularidad de sus pasos, por sus marchas, por su color, por la emoción contenida de un pueblo entero que sabe salir a la calle con respeto y compasión. Pero hoy, hermanos, desde este ambón del anuncio quiero decir algo más. Nuestra Semana Santa
no es grande solo porque sea admirada, es grande porque es enviada. Es grande porque responde, sin saberlo muchas veces, a la misma llamada que un día escucharon los primeros discípulos: id y anunciad. Eso es, en el fondo, lo que hacemos cuando sacamos a Cristo a nuestras calles. Eso es lo que hacemos cuando levantamos una cruz, cuando cargamos con un trono, cuando afinamos una marcha, cuando vestimos una túnica, cuando aguardamos en el silencio al borde de una acera. Cieza anuncia. Anuncia con imágenes, con gestos, con silencios, con lágrimas. Anuncia con fe. Porque nuestras procesiones no son solo patrimonio cultural, son misión. Son una respuesta sencilla, humilde y valiente al mandato del Señor. Hay muchos hermanos muy cerca de nosotros que esperan, aunque no lo sepan, que alguien les anuncie la vida, que alguien les recuerde que no están solos. Y nosotros, pueblo de Cieza, hemos sido llamados para esto, con nuestras imágenes, con nuestras hermandades, con nuestras calles convertidas en evangelio, con nuestra Semana Santa. Porque cuando Cristo pasa por Cieza, no pasa para ser solamente contemplado, pasa para ser anunciado, para ser ofrecido. Este es el verdadero sentido de todo lo que vivimos estos días: no desfilar, no representar, no conservar únicamente una tradición, sino cumplir con alegría y con fe la misión que se nos ha confiado: salir, mostrar, proclamar, anunciar que Cristo vive, ama y salva, que Cristo no se cansa de esperar. Vivamos, por tanto, nuestra Semana Santa con la hondura de quien sabe que ha recibido un encargo sagrado, con la alegría de quien lleva un tesoro, con la humildad de quien sabe que no es dueño del mensaje, sino mensajero. Porque Cieza ha sido llamada a ser también hoy calle abierta para Dios, voz para el Evangelio, rostro visible del amor. Y cuando termine este pregón, cuando vuelva el silencio y la noche, cuando empiece de nuevo el latido de nuestras procesiones, no olvidemos nunca lo esencial, que hemos sido enviados, ir y anunciar, y que la Semana Santa de Cieza siga siendo, para muchos, el primer lugar donde Cristo vuelva a salir a su encuentro. Que Dios bendiga, que Él acompañe, que Él siga haciendo grande en evangelización nuestra Semana Santa de Cieza, y que una vez más todos podamos proclamar: a Cieza, amén.